En SQL Server 2022 se han presentado mejoras, precisamente en todo lo que sería el Query Store y el Intelligent Query Processing. Vamos a empezar con esta primera parte para explorar ese tema. Primero tenemos un gran reto. Poder hacer optimización de las consultas es caro, lleva mucho tiempo y es difícil. Hay algunas mejoras que nosotros podemos utilizar de SQL Server 2022 que las vamos a ver a continuación. Primero, todo lo que sería el Intelligent Query Processing de siguiente generación está utilizando el Query Store. Sin embargo, ¿cómo es que hace posible que nosotros podamos tener mejoras? Si el Query Store es un componente que existe en SQL Server de hace muchos años de la siguiente forma. Primero, lo que sería el Query Store va a estar encendido en el SQL Server 2022 por defecto, o sea, por default, para todas las nuevas bases de datos. Eso es súper importante. Lo otro, ¿qué es lo que tenemos? En el Query Store se va a tener soporte para réplicas de solo lectura en los Availability Group. Eso es algo que no estaba en la versión 2019. Entonces nosotros ahora sí vamos a poder tener información de las read réplicas y que esa información se almacene en el Query Store para que nos ayude a optimizar nuestras consultas. También el Query Store nos va a ayudar a poder poner de forma automática mejoras en los planes de ejecución sin necesidad de cambiar el código y que nos permite también el Intelligent Query Processor que se pueda utilizar todo lo que sería este Query Store. Entonces, vamos a ver un poquito más a detalle. Bueno, el Intelligent Query Processor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a determinar el grado de paralelismo que se le da a una consulta, va a obtener información acerca de lo que sería la estimación de cardinalidad de la ejecución, así como generar planes de ejecución para solventar un problema que era con lo que sería el parámetro sniffing. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer ahora el Query Store? Utilizar o el Intelligent Query Processor utilizando el Query Store. Bueno, utilizar la información que está dentro del Query Store para poder parametrizar las consultas dependiendo de los planes de ejecución más óptimos. Incluso, como vamos a ver más adelante, el Intelligent Query Processor puede ahora almacenar varios planes de ejecución o utilizar varios planes de ejecución para la misma consulta, algo que no estaba disponible en las versiones anteriores de SQL Server. Veamos un poquito más a detalle esto. Primero, el Intelligent Query Processor de próxima generación, su promesa es de que podamos obtener mejor desempeño sin necesidad de realizar un cambio. Pero ¿para qué tenemos cómo podemos obtener esto? Primero, tenemos que hacernos migración a SQL Server 2022. ¿Qué es lo que hace? Precisamente, vamos a ver en cuanto a lo que sería el SQL Server 2022, tenemos que actualizar nuestras capacidades de compatibilidad de bases de datos, por ejemplo, a la compatibilidad 160. ¿Qué es lo que obtenemos nosotros cuando tenemos compatibilidad 160? Obtenemos todos estos beneficios que nos van a ayudar a tratar de que el motor mismo trate de optimizar mejor las consultas. Primero está todo lo que sería la optimización de perfiles o aproximaciones de percentiles del uso de memoria. Eso lo vamos a ver más adelante en otro video. Entonces nos permite los memory grants, tal y como lo dice acá, poder tener mejor control de la memoria que se le asigna a un procedimiento o a un query que se está ejecutando. También nos permite poder forzar el plan optimizado y que sea mejor para esa consulta, ya sea una consulta que recibe distintos parámetros con baja cardinalidad o con alta cardinalidad. Ahora, dependiendo de la cardinalidad que se tiene, así va a ser la consulta que se ejecuta o el plan que se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Con compatibilidad 160, que es la nueva compatibilidad de SQL Server 2022, o sea, migran su base de datos, le ponen compatibilidad 160, bueno, vamos a tener planes de optimizados dependiendo de los parámetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Podemos tener múltiples planes de ejecución para el mismo estatuto y que nos trata de solventar el problema de parameter sniffing. Después, el Cardinality Dimension, Estimation. Aquí lo que va a hacer, dependiendo del query,
que se está ejecutando y las estadísticas de ese query y la información histórica que está en ese query, bueno, nos va a permitir poder tener mejores optimizaciones. Ahora sí, tenemos también todo lo que sería el grado de paralelismo. Aquí vamos a poder venir y obtener mejores consultas de ejecución en paralelo. ¿Por qué? Porque tenemos mejor información en el query store para poder venir y generar esto. Vamos a ver un poquito más de detalle. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Vamos a tener en el nivel de compatibilidad de SQL Server 2022 es que obtenemos todas estas capacidades de mejoras en las consultas. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos mejoras específicas en el Query Store, donde el Query Store está encendido por default para todas las bases de datos. El Query Store tiene soporte para la réplica de los Availability Group, es importante. Se incluyen hints para mejorar los planes de ejecución sin necesidad de cambiar un código y que se hace integración con el IntelliJ Query Processing con el Query Store. Algo que sí me gusta bastante en esta versión es la capacidad de poder venir y tener el Query Store para las read réplicas. Esto lo que nos da es súper importante información donde las consultas de lectura que se hagan tanto en la base de datos principal, en la réplica principal y en la réplica de lectura, se van a almacenar en el Query Store. Entonces, eso nos permite optimizar las consultas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esa optimización de consultas va a ser posible al Intelligent Query Processor, que lo que está haciendo es leyendo la información del Query Store. Recordemos, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá? Vamos a tener mejoras en SQL Server 2022, siempre y cuando nos movamos de compatibilidad de bases de datos. ¿Y qué mejoras vamos a tener? Mejoras en el Memory Grant. ¿Qué es lo que significa? Acá lo que va a hacer es que con la información del Query Store y que nosotros estamos obteniendo, se va a mejorar la cantidad de memoria que se le asigna a una consulta. ¿Por qué? Porque si una consulta se le asigna poca memoria, se llena el TimeDB. Si le asigna mucha memoria, estamos generando semáforos y estamos desperdiciando recursos. Así que, ¿qué es lo que hay de nuevo en SQL Server 2022? Se mantienen lo que serían los percentiles, donde nosotros vamos a poder venir y medir la información de la memoria y cuál ha sido su consumo histórico para que, dependiendo del parámetro, dependiendo de lo que se le está enviando a la consulta, así sea la memoria que se le asigna y que hace que sea una mejora y que nuestro query ejecute mejor. Ahora sí, ven, aquí es donde tenemos esta información que también de resumen que nosotros podemos mejorar. Las consultas. Lo otro que me gusta mucho en SQL Server 2022 es la capacidad de que nosotros podamos tener planes de ejecución sensibles a los parámetros, en el cual nosotros, dependiendo de la consulta, puede ser que se ejecute con pocos o muchos datos y que ese parámetro ya sea, nos explique, un SIG o un SCAN. En versiones anteriores de SQL Server se almacenaba siempre un único plan de ejecución, o sea, la primera plan de ejecución que se ejecutaba y era para un SIG, se mantenía cuando se era un scan o viceversa. Eso nos arruinaba completamente el desempeño. Ahora lo que se va a manejar es múltiples parámetros y se va a manejar múltiples versiones del mismo plan de ejecución dependiendo de los parámetros dentro del Query Store. Y eso nos va a mejorar precisamente el desempeño. Esto lo que nos viene a solucionar es el problema de el parámetro sniffer específicamente, donde vamos a tener diferentes parámetros para solucionar los problemas en cuanto a lo que sería en nuestras consultas. En este caso, en resumen, el Query Store habilitado por default en todas las bases de datos, el Query Store para las réplicas y además con múltiples versiones de los parámetros y versiones del plan de ejecución para mejorar el desempeño y tratar de solucionar cualquier problema que tendríamos con el parámetro sniffing.